llamaron a la policía habló con nosotros. Yo creía que yo podía resolver los problemas que me estaban pasando. El odio en mí era tan fuerte hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mi hermano. ¿Cómo controlabas eso? Esa discusión se salió tanto de control que yo iba a matar a mi hermano. Cuando yo dije esas frases, me quebranté y lloré. Y me dan ganas de llorar porque... Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Nation Master. Hoy con el ingeniero Gustavo. Placer. Hoy tenemos un gran invitado, ¿no? Sí, una persona, pues bueno, que conozco hace poco, pero que tiene mucha información para brindarnos. Sí, algo interesante. Y tenemos a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Nación Master. Dios te bendiga, Jorge, Dios te bendiga. Gustavo, un placer. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien, gracias a Dios, contento y pues esto ha sido para mí sorpresivo, nunca lo he hecho y siento que estoy aquí por la gracia de Dios. Él quiere hablar algo y decirnos algo a todos. Entonces, muchas gracias a usted por la invitación. Listo, ¿no? Hoy estamos... ¿qué queremos hacer? Conocerte. ¿Quién es Ricardo? Pues bueno, yo soy un joven de 27 años, mi nombre es Ricardo, apellido Caicedo. Nací aquí en Cali, mis padres son caleños. No nacieron en un hogar cristiano. Mi familia, yo, lo digo así en términos cristianos, ¿no? Estuvimos en el mundo, allí donde se gozan de los placeres, como lo decimos nosotros los cristianos, los evangélicos. Fui una persona que, como mucha gente, se gozó en los placeres del mundo. De pronto no fui un joven que cayó muy abajo, por decirlo así, del muy bajo mundo. Como te digo, era yo una persona muy violenta, más en eso quiero enfocarme, ¿no? Cuando digo que cuando caí fondo de cierta manera, fue más que todo en la violencia. Tenía yo un carácter muy violento. Soy una persona que cree firmemente en todo lo espiritual, ¿sí? Y creo en algo llamado las maldiciones generacionales. Ese carácter violento que había en mí, lo sé porque pues en oración Dios me lo mostró así y me hizo saber que tenía que orar por eso. Se lo heredé a mis antepasados. Mis antepasados eran todos muy violentos, todos eran violentos. En el mundo hablo, pues, como te digo, en sentido espiritual. El enemigo me llegó a presentar muchos tipos de cosas. Las drogas fueron una de ellas, el alcohol, la rumba, ¿sí? Malas amistades. El enemigo quiso influenciarme de muchas maneras, quiso como de pronto meterme a las bandas, a las pandillas. Y no caí de fondo en esas cosas, ¿sí? Yo llegué a probar cierto tipo de cosas, pero de alguna forma, pues Dios no permitió que eso fuera como una influencia muy fuerte en mi vida, ¿sí? Como te digo, el enemigo puso en mi camino amigos de mi infancia, de mi adolescencia, en mi juventud, que ellos me presentaban la droga, ¿sí? En los trabajos en los que yo estaba. El enemigo me presentó, pues una de ellas fue la cocaína, la marihuana, el cigarrillo, todo eso él me lo presentó, ¿sí? No llegué a probar toda la droga, hubo una que la probé, pero no hizo efecto en mí como tal. Y cuando yo probé eso, pues yo dije, ¿esto qué es? O sea, no sentí lo que esos jóvenes decían, porque yo veía que ellos se enfocaban mucho en esas drogas porque estaban estresados, algunos estaban deprimidos, otros no querían de pronto seguir viviendo, y ellos me presentaban la droga como que eso era una fuerza, una energía, algo que influenciaba de tal manera que ellos me decían, esto te potencia, esto te impulsa, esto te da fuerzas. Y debido a la curiosidad, porque también me sentía cansado como ser humano, sin fuerzas, agotado, desanimado, desalentado, pues llegué a probar alguna de esas. Pero no hicieron efecto en mí. Por ese lado yo no toqué fondo por ese lado.
Llegué a probar lo que era el alcohol, pero el alcohol tampoco me hizo efecto. El alcohol no me hizo efecto bajo ningún motivo. Pero ahora, desde mi experiencia espiritual, puedo decir que es un arma del enemigo que él usa mucho. ¿Para qué? Para encantar, para atraer, para influenciar sobre ellos. Tengo un hermano que me crié en la infancia con él y empezamos a creer, y tanto él como yo empezamos a crecer en ese odio. O sea, nos empezamos a odiar y no sé. Vos con tu hermano, o sea, Sí. odias a tu hermano. Entonces, él también fue empezado a ser influenciado en lo mismo que yo fui influenciado. De hecho, cuando yo llego a los caminos de Dios, él pasa por unas etapas y yo ya había pasado por esa etapa, y era como que Dios en la oración me decía, él va a pasar por lo mismo que tú pasaste, pero él va a lograr superar todo eso porque tú ya lo superaste, tú eres el testimonio, el ejemplo de él. Y yo decía, Dios mío, él va a superar eso. Pero bueno, una cosa es que Dios te lo muestre y otra cosa es cómo poco a poco, paso a paso, tú vas viendo esas etapas en la vida de ese hermano. Ricardo, antes de que pases al punto de la iglesia, o sea, ¿cuál fue el punto que te llevó o sea, que explotó y dijiste, ya no más? ¿Cuál fue ese punto o sí, esa bomba que dijo, explotó y ya, mi vida se está golpeando mucho, quiero pasar? Bueno, ahí porque no quiero voy a hablarte de qué fue lo que me hizo entregarme a Dios, pero quiero hablarte unas pequeñas cosas que fue una pequeña fase que Dios me pasó antes de llegar allí. Yo desde muy pequeño era muy dado a los sueños, o sea, yo tenía muchos sueños y visiones y como cosas raras, ¿sí? Yo ya no podía dormir en las madrugadas. Algo empezó a manifestarse en mí que yo ya no tenía paz, yo no sentía paz por ningún lado. El odio en mí era tan fuerte, el odio en mí era tan fuerte hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mi hermano. Yo no soportaba a la gente, me volvía antisocial. Y llegó un momento en donde yo empiezo a tener sueños extraños. Yo empiezo a tener sueños como que yo veo una luz que irradia, una luz pura, limpia, y esa luz empieza a hablarme. Pero yo me despertaba y yo no le hacía caso a eso, y mi vida iba más en declive, más en declive. Después en un sueño yo me veo como predicando el evangelio, me veo como hablándole a la gente de Cristo. ¿Y nunca habías tenido nada que Nada que ver con Dios, ni con Cristo, ni con cristiano, ni con la iglesia. Entonces yo empiezo a tener estos sueños y ahí es cuando yo siento que empiezo a hablar con Dios porque siento que Él me empieza a escuchar. Nunca había orado, no, la verdad no. Pero en ese momento empiezo a decirle, Dios, pues si tú existes, creo y sé que tú me estás mandando eso, pero yo no quiero ser cristiano, yo no quiero nada contigo, o sea, yo quiero disfrutar mi vida y quiero resolver los problemas a mi manera, ¿sí? Hasta ese punto yo creía que yo podía resolver los problemas que me estaban pasando, mentales, psicológicos, emocionales, sentimentales, familiares, económicos, espirituales. Yo todavía le decía a Dios que yo tenía la fuerza para afrontar mis problemas. Ahí fue cuando ya Dios permitió algo demasiado fuerte en mi vida, que fue lo que me hizo llegar a Cristo, y eso fue ese tema del odio que yo tenía hacia mi hermano. Un día en la casa tuve una discusión demasiado fuerte con él. Esa discusión se salió tanto de control que yo iba a matar a mi hermano. Eso fue lo que me hizo llevar a los pies de Cristo, porque nunca le había levantado la mano a ninguno de mis familiares. Con mi hermano todo empezó que pues nos insultábamos y eso, pero nunca que yo iba a matar. Pero ese día como que se apoderó de mí todos los poderes, no sé si decirlo espirituales, se apoderó la ira, el odio, el rencor, ¿sí? Yo veía en Miguel, que es mi hermano, veía en él como un enemigo, pero un enemigo que yo tenía que acabarlo. Y ese día el enemigo me metió todas esas ideas en la cabeza. Él me dijo, tienes que acabar con él, porque supuestamente él era una piedra de tropiezo en mi vida. Por algo diminuto que eso sí no lo quiero hablar, pero de pronto más adelante lo hablaré. Entonces, ese día quise matarlo a él. Mi madre estaba en la casa, él entrenaba fútbol, en ese momento él estaba entrenando y él tenía unas estacas guardadas en la casa. Cuando empezó todo eso, yo me le fui con cuchillos, con tenedores, yo cogí las estacas y se la iba a tirar.
Y eso hicimos un desorden en la casa que nunca lo habíamos hecho. Yo lo iba a matar a él. Nos herimos, él me hirió a mí, yo lo hería a él. Y él lloraba, pero los ojos míos rojos y los ojos rojos de él. O sea, una cosa loca. Lo que me detuvo fue que mi madre se puso enfrente de mí. Y ella me dijo con una voz muy fuerte, me dijo, no lo vas a matar, que él es tu hermano, ¿qué estás haciendo? Cuando ella me dijo esas palabras, la fuerza que había en mí, esa fuerza que yo no sé dónde la saqué, se empezó como a ir de mi vida. A mí me empezó a temblar el cuerpo, me temblaban las piernas, yo empecé a sudar frío. Y entonces me dijo, voy a llamar a tu papá. Mis padres ya, pues, más que todo mi padre ya es anciano, estaba a punto de pensionarse, gracias a Dios, él ya se pensionó. Entonces mi madre llamó a la policía, llamó a mi padre vino del trabajo, le dolía la cabeza y él me empezó a reprochar, decir, Ricardo, ¿vos cómo vas a hacer eso? Y ustedes son hermanos y qué tal y pascual. Llamaron a la policía habló con nosotros, pues yo le echaba la culpa a él y el policía hablaba con él y él me echaba la culpa a mí. Pero cuando yo ya vi toda esa escena, se me vinieron fue las lágrimas. ¿Sí? O sea, la fuerza que yo sentía, que yo decía, yo puedo resolver el problema, todo eso se fue, por decirlo así vulgarmente, eso se fue para la porra. Eso se fue, se largó, eso que me estaba influenciando se fue. Porque yo ya me sentí débil, yo me sentí frágil, yo me sentí derrotado, yo me sentí rendido. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces en ese momento yo veo a mis padres llorando y y yo le pedí perdón a mis padres en ese momento. Le dije, madre y padre, perdóneme por lo que he hecho. A mi hermano no le pedí perdón porque el odio estaba allí, pero ya no tenía esa fuerza, pues, como para hacerle daño a él y él daño a mí. Entonces le pedí perdón a ellos y en ese momento, pues, Miguel, con su odio, él sí estaba lleno de odio. Él me dijo, a mí no me vas a pedir perdón porque yo no te voy a perdonar. Y con insulto era una cosa horrible. Entonces mi padre calmó a los policías porque ellos nos decían, si ustedes no arreglan las cosas, me los voy a tener que llevar a los dos. Y el policía me preguntó, ¿usted alguna vez ha estado en la cárcel? Y yo, no. Le digo, pues le cuento que es lo peor que usted que puede experimentar en su vida. Y yo lo veo a usted y yo no veo que usted sea un muchacho que pueda estar en ese lugar. Entonces compórtense y arreglen los problemas. Ellos se fueron. Entonces en ese momento me encierro en un lugar que es el patio de mi casa y pongo una silla en el medio. Y yo lloraba mucho. Bueno, él me seguía insultando, pero yo ya decía, yo no tengo más fuerza para insultarlo, para golpearlo, yo no tengo fuerza para esto. Entonces yo empecé a invocar el nombre de Jesús y le dije, Dios mío, si tú eres real, sácame de este problema. Mucha gente ha tocado fondo, hay gente que ha llegado más a fondo todavía. He escuchado testimonios de gente que llegó a matar familiares y bueno, ellos llegaron pues más a fondo de eso. Hay gente que llegó a las calles, llegó a vivir debajo de un caño, se metió en el narcotráfico y ese fue el fondo de ellos. Pero el fondo mío no fue así, el fondo mío fue con mi familia. El enemigo quería destruir mi familia. Y de ese momento yo empiezo a leer la Biblia, nunca la había leído. Cuando yo me entrego a Cristo, tuve un sueño que era como, en parte era muy serio, la situación era como compleja, pero a la vez la otra parte de ese sueño era muy buena, ¿sí? En el sueño yo me veo yo me veo ante un juez, él estaba sentado en un tribunal y él estaba muy arriba, y alrededor de él habían como mucha gente que eran como jueces, pero él era el principal. Entonces, en el sueño, él dicta una sentencia contra mí y él me dice, vas a entrar a un proceso disciplinario de 9 meses y vas a estar en una prisión allí, adentro de esa prisión. Y esa fue como cuando te llevan ante el juzgado y el juez dice 70 años de prisión, 40, fue lo mismo. Pero este juez me dijo 9 meses en donde yo te voy a meter en un proceso disciplinario. En el sueño, esa parte en donde yo me veo ante ese juez, se quita y yo veo que yo entro a una prisión, un patio lleno de cárceles y prisiones. Entonces a mí me llevan 2 guardas en el sueño. Entonces ellos me dicen, te vamos a llevar al patio en donde los jóvenes se recrean. Entonces en este sueño estas personas me hacen saber que eso es una prisión llena de jóvenes. Todos eran jóvenes, eran adolescentes, eran entre 15 en adelante, entre 15 o 20, 30 años, todos eran jóvenes. Entonces yo dije, pues era una cárcel. Yo sí veía las cárceles, yo dije, Dios mío, pero algo me decía, la conciencia me decía, tú tienes que estar aquí. Es necesario. Después entendí que eran los 9 meses y que era esa cárcel.
Pero cuando me abren las cárceles, me abren las puertas del patio, eso no era un patio como tal. Tú en un patio ves como una cancha de baloncesto de pronto, pero vos ves gente como todavía metiendo droga. O sea, tú ves que el mundo todavía se está moviendo ahí. La malicia, la influencia, la droga todavía. Y tú ves que en las cárceles eso se mueve, clandestinamente, pero se mueve. Pero cuando a mí me abrieron las puertas de ese supuesto patio, eso no era un patio. Eso era como un parque y eso era grandísimo. Y yo en ese parque yo veía jóvenes y ellos eran alegres. Unos jugaban fútbol, otros jugaban como voleibol, se recreaban. Yo veía árboles, veía flores. Y cuando yo vi eso, se me olvidó que yo había entrado por un pasillo donde yo veía prisiones. Se me olvidó que yo había sido sentenciado a 9 meses de cárcel. Se me olvidó porque lo que yo estaba viendo y resulta que todos tenían una ropa de prisioneros, Sí. que eran como rayas blancas con negro, como de pronto lo has visto en alguna película, ¿no? Entonces yo dije, ve, ellos también son prisioneros, son jóvenes, pero yo los veo alegres. Entonces, y me dan ganas como de llorar porque siento como la presencia de Dios en eso. Era como una prisión de sanación, por decirlo así. Sí, era algo como majestuoso. La luz brillaba sobre esos jóvenes. Y era prácticamente como volver a nacer, porque él habla de 9 meses. Sí, o Era sea, volver a nacer. Era volver a nacer, realmente era eso y después te voy a explicar por qué. Porque parte del nacimiento, mi nuevo nacimiento, era parte de esos 9 meses. Entonces yo entro allí y yo me despierto llorando. Y yo me asusté, yo dije, porque yo en parte estaba asustado y en parte gozoso. Yo decía, Dios mío, pero el juez, ¿qué es ese juez? Yo decía, no, a la final me va a tocar pagar cana, decía yo. A la final mi padre me va a mandar a un lugar militar o a un internado y me va a tocar irme de aquí. Entonces me empecé a meter en oración y ayuno y entendí el sueño tal cual. Pero cuando a mí yo recibo esa interpretación, yo digo, no, yo me estoy volviendo loco. Si se llega a cumplir así, gloria a Dios. Pero yo tenía mucho miedo, porque yo vi un juez, yo vi un tribunal, ¿sí? Y, y era un juez, a eso quiero asentarlo, yo sentía que ese juez tenía un poder tal que él podía sentenciar a los prisioneros a muerte, podía sentenciar a los prisioneros a tantos años, o podía sentenciarlos como a meterlos en un lugar para que se rehabilitaran. Él tenía ese poder. Y él como que me metió en la parte de rehabilitación, como que me daba una oportunidad, pero era un lugar como de disciplina y a la vez de paz. Entonces el Señor en la oración me hizo entender el sueño y el Señor me lo hizo entender en la oración. Él me dijo, los 9 meses son 9 meses de proceso en donde yo te voy a sanar. En esos 9 meses, esa cárcel que tú viste en donde tú entraste, esa cárcel representa aflicción. Vas a sentir mucha aflicción, vas a sentir tristeza, vas a llorar, porque en esos 9 meses vas a tener que aprender a soportar cosas. Vas a tener que aprender, te vas a preguntar muchas cosas en tu cabeza, pero para eso necesito meterte en esa cárcel, para que reflexiones, para que medites, por qué hiciste lo que hiciste, qué te llevó a eso, cuál es la raíz, qué fue lo que obró y cuál es el origen de todos tus problemas. Entonces voy a permitir que llores, voy a permitir que te entristezcas, inclusive voy a permitir que de pronto llegues a querer suicidarte, pero no voy a permitir que te suicides. Entonces, y el Señor me hizo entender la interpretación. Él me dijo, ese patio, que no era un patio, sino que era una pradera, era un parque, era como un paraíso. Porque la luz que era una luz que irradiaba, pero era más fuerte que esa luz, ese sol que hoy en día nos quema, pero ese sol no quemaba. Ese sol como que hacía reír. Esos jóvenes los veía felices y yo cuando entré ahí, yo era feliz. Efectivamente, los 9 meses eran que yo tenía que soportar a mi hermano todos los días, porque eso era desde que yo me levantaba hasta el anochecer, yo iba a trabajar, pero desde que me levantaba hasta que yo llegaba en la noche al trabajo, todo eran insultos. Vos llegabas, Ricardo, a la iglesia, sentías una paz, ¿cierto? Pero vos decís que llegabas a la casa y sentías todo lo contrario, ¿no? sí, Los ataques de tu hermano. hermano, ¿Cómo controlabas eso? O sea, ¿qué te detenía o no lo veías ya como que no es lo mío?
Mi hermano se acercó y me dijo, es que maldito, yo no sé qué. Y yo le dije, yo te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo, te bendigo. Y eso como que le cerró la boca y a partir de ahí él empezó a cerrar su boca. Entonces pasaron como 5 o 6 meses y los insultos empezaron a cesar. Siempre tenía las visiones o sueños y, o sea, tú no le tratabas de dar el significado inmediatamente, sino que a medida del tiempo dices que Dios te daba eso. Me daba yo oraba, yo tenía un sueño y el momentico no lo entendía, sino con el pasar de los tiempos. Habían veces que yo me despertaba de un sueño y yo lo entendía claro. Y era como que Dios me decía, te di este sueño y te voy a decir qué es ahora. Porque habían cosas específicas que Dios quería que yo entendiera en ese momento. Y habían cosas que Dios me decía, lo que te estoy mostrando ahora no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Cuando pasaron los 9 meses, tuve un sueño. Yo soñaba que yo salía de la cárcel. Yo estaba con la ropa de prisionero y atrás de mí venían jóvenes. Y yo venía hablando con ellos. Entonces yo veía que había una reja de una cárcel y yo pasaba por los pasillos con esos jóvenes y yo me reía con esos jóvenes. Nosotros nos gozábamos. Y yo hablaba con ellos como que habíamos vencido muchas cosas. Y entonces el guarda de adelante en el sueño me abre la puerta de la reja, me la abre. Y salgo adelante, y cuando salgo adelante un hombre está parado ante mí y me entrega mis pertenencias, como cuando tú ya has cumplido tu sentencia. El momento de liberación. Liberación. Entonces esta persona me entrega mis pertenencias, mi ropa pero una ropa diferente, ¿no? Porque en el mundo yo vestía de una forma y eso también tiene que ver con mi forma de ver. Todo cambió en mi vida, mi vestimenta, mi forma de hablar, todo. Entonces esta persona me entrega mi ropa, mis cosas personales, me las entrega. Y esta persona me habla como con autoridad y me dice, ahora tú vas a liderar a esos jóvenes. Ahí fue cuando la voz de Dios, sentí la presencia y lloré. Y Dios me dijo, es momento que le pidas perdón a tu hermano. Porque 9 meses habían pasado en donde yo no le podía hablar a él. Si yo le hablaba a él, él me tiraba. Entonces yo callado, nunca le hablé del evangelio. Pero en la intimidad lo ponía en oración a él. Entonces, porque Dios me dijo, no pelees con él. Y entonces yo le dije en la oración al Señor, Señor, yo le voy a pedir perdón, pero no me dejes llorar. Todavía había orgullo en mi corazón. Porque el hombre que dice que yo no voy a llorar es orgulloso, es egocéntrico, es ególatra, es egoísta. Pero un hombre que llora, el Señor me ha hecho entender que es un hombre derrotado. Un hombre que llora ante Dios. No es un hombre emocionalista, es un hombre derrotado, rendido ante Él. Y yo le dije al Señor, no quiero llorar. O sea, si tengo que pedirle perdón, se lo pido. Y le decía al Señor que sea sincero. Ayúdame a ser sincero, no ser un hipócrita, que sea sincero. Y las lágrimas eran testimonio de que el perdón que yo le estaba pidiendo a él Esa sinceridad. era sinceridad. Entonces yo había comprado un anillo. En ese anillo había un dibujito que era como un árbol. Yo lo había comprado porque para mí ese árbol que había en ese anillo era el árbol de la vida. Y la Biblia me habla en Génesis del árbol de la vida y yo había entendido que Jesús es ese árbol de la vida. Que todo aquel que se acerca a él recibe nueva vida. Yo lo había comprado con ese propósito, pero yo ya tenía todo preparado. Yo decía dentro de mí, yo cuando le pida perdón a Miguel, yo le voy a entregar este anillo y este anillo va a ser símbolo de la reconciliación entre él y yo. Entonces yo le dije a mi madre, llámame a Miguel porque quiero hablar con él. Hoy siento hablar con él y mi madre me decía, Ricardo, vos sabes que él no habla con vos. Vos sabes cómo es esto es de todos los días, él te insulta, él te maldice y si te lo pongo frente a vos, él te va a tirar. Y yo sentí una autoridad que me decía, llámemelo, porque yo necesito hablar con él. Entonces se metió al otro cuarto mi madre y le dijo, Miguel, Ricardo quiere hablar con vos. Y él le decía, no, yo no quiero hablar con él, no. Él me va a hablar del evangelio y yo no, ahorita no quiero hablar. Le digo, vení, que él solamente te va a hablar una vez y no te va a hablar más. Entonces él entró al cuarto con la cabeza agachada, serio. Y entonces yo le dije, hola Miguel. Y en ese momento le digo, ¿qué hubo? Entonces yo le pongo la mano en el hombro y Dios ahí se metió. Porque yo le dije a Miguel, Miguel, te pido perdón. Cuando yo dije esas frases me quebranté y lloré. Y me dan ganas de llorar porque, o sea, eso fue una obra de Dios. Cuando yo le pido perdón a Miguel, nunca había visto una sonrisa en él. Y cuando yo le pedí perdón y lloré, él sonrió, él agachado sonrió y me abrazó. A través de ese abrazo el Señor me sanó a mí.
me sanó. Y bueno, siento la presencia de Dios y es fuerte, pero quiero decirlo, ¿no? Nunca me había abrazado. De hecho, antes de que ese lazo de odio entre él y yo se formara, nunca nos abrazamos, nunca. Pero por primera vez en la vida, yo tomé la iniciativa de pedirle perdón y él tomó la iniciativa de abrazarme. Y cuando me abrazó, yo lloré más. Yo lloré más y le dije, Miguel, perdóname. Perdóname porque sé que desde pequeño yo te odié, yo te insulté y vos me insultaste a mí porque Dios me había hecho saber que yo había sembrado en él el odio. Era una maldición generacional, pero el enemigo me había usado a mí, ¿sí? Y yo le dije a Miguel, yo sé que el enemigo me usó, pero yo he cambiado, Miguel, le dije a él. Y hoy te pido perdón y esto y lo otro. Le dijo, no pasa nada, Ricardo. Sigamos para adelante. Uy, hermano, Dios en ese momento obró y desde ese momento en adelante las cosas empezaron a cambiar. Y desde ese momento la vida de Miguel cambió. Nosotros nos volvimos, el lazo de amistad y hermandad entre Miguel y yo se volvió muy fuerte. Ahora Miguel me hacía preguntas, cogía la Biblia, Ricardo, yo quiero saber más de la Biblia, nos sentábamos, yo le explicaba, la Biblia dice esto, ¿qué quieres aprender? Le digo, yo quiero hablar de Cristo, yo quiero hablarle a los jóvenes. Y Miguel empieza a tener sueños y visiones. Bueno, como para terminar, Ricardo, te queremos preguntar si tienes algún mensaje, o sea, que quieras transmitir a todas las personas, a todos los jóvenes, que de pronto pasaron por esto, o que están pasando por esto. ¿Qué podrías decirles? Sí, sí quiero dejarles un mensaje y es que sí, definitivamente las drogas no es el camino, el suicidio no es el camino. Esa parte sí quiero como mensaje decirle a los jóvenes de esta generación, porque sé que es una forma que el enemigo está usando el arma del suicidio. El mensaje que les quiero dar es, el suicidio ni las drogas, las armas, la violencia no son el camino. El camino que yo conocí y que me cambió fue Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y todo el que transite por ese camino va a hallar la paz, la bendición y va a hallar el gozo de la salvación. Eso es lo que les puedo decir a los jóvenes de esta generación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Creo que fue un mensaje muy bonito. Amén. Se transmitió bastante. Impactante la enemistad de prácticamente los hermanos. Todo de un mundo Una diferente historia a otro. Fue demasiado. un cambio brutal, pero muy inspiracional. Amén. Y creo que va a transmitir demasiado a las personas. Que se haga la voluntad de Dios y si eso es lo que el Señor quiere, que llegue a mucha gente, que toque muchos jóvenes. Agradecemos por tu historia, Ricardo. Muchas Amén. gracias por estar aquí en Nación Master, compartir este momento con nosotros. Y eso es todo por hoy. Gracias, muchachos. Dios me los bendiga. Gracias, Ricardo. A ti. ustedes, gracias.